y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Shalom, Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, verso 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravío. Algo que me llama mucho la atención es lo siguiente, que aquí en el libro de Lamentaciones, Jeremías está hablando y diciendo tus profetas, no los profetas de Dios, sino los profetas que el pueblo quería escuchar. Y le dijo, tus profetas, ellos te han profetizado vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravío. ¿Por qué Jeremías habla de esto? Bueno, lo voy a explicar porque Dios le había dicho a Jeremías que al pueblo que se volviera a Dios, porque el pueblo estaba corrompido completamente. Porque si el pueblo no se volvía a Dios, ellos iban a ser cautivos en Babilonia, que el rey Nabucodonosor lo iba a llevar cautivo. Ellos desobedecieron la palabra de Dios, porque ellos se sentían seguros, ellos entendían que ellos estaban bien. Y se levantaron los falsos profetas, como hoy en día siempre se han levantado. Y en vez de llevar al pueblo a una corrección, a que el pueblo escuchara la palabra correctiva de Dios, una palabra que lo podía introducir hacia el bienestar, hacia la vida, ellos empezaron a cambiar aquella palabra de corrección por la palabra de vanidad. ¿Cuál es la palabra de vanidad? Bueno, lo mismo que hizo Satanás con Eva en el huerto. Dios le había dado una palabra y le había dicho a Adán y a Eva que de todo el árbol del buen fruto que hay en el huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no, porque el día que comieren de ese árbol ciertamente morirá. Hay una palabra ahí de condenación que es la muerte y una palabra de corrección que Dios le manda, le prohíbe no comer de aquel árbol. Pero aquí entra la vanidad. La Biblia dice que entonces el enemigo, paseándose Eva por el huerto, le dice la serpiente, con que Dios ha dicho que de los árboles del huerto no pueden comer. Y ella le dice, no, de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no podemos comer, porque el día que comamos, ciertamente moriremos. Y aquí viene la palabra de vanidad. No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas seréis igual que Él, conociendo el bien y el mal. Dice que cuando escuchó esta palabra, dice que vio que el árbol era codiciable, lo codició. ¿Por qué? Por la palabra de vanidad. El pueblo aquí había entrado en codicia, ellos se sentían que estaban bien y que Dios estaba con ellos porque estaban escuchando la palabra de vanidad y no la palabra de corrección. Siempre veo que cuando Dios trae una palabra de corrección, muchos no quieren aceptarla porque quieren vivir en su vanidad ilusoria. Acuérdense que nosotros como seres humanos somos enemigos de Dios, porque dice la palabra en el libro de los Romanos, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos, gloria de Dios, y nos hemos hecho enemigos en cuanto a la desobediencia, porque desobedecimos al Creador. Ahora Dios viene a reconciliarnos a través de Cristo por su sangre para volvernos a traernos a Él. ¿Y qué dice la palabra? La Biblia dice que arrepentíos y convertíos. La palabra lo primero que habla aquí es de un arrepentimiento y de una conversión, para que venga de la presencia de Dios a nuestra vida tiempos de refrigerio. Dios lo que quiere es que el hombre se arrepienta de su mal camino y se convierta a Él, no que siga en sus vanidades como todo el tiempo ha seguido. Y aquí vemos este pueblo, que este pueblo creía que Dios estaba con ellos.
de tal manera que ellos siguieron en sus vanidades y desobedecieron a Dios, haciendo lo que ellos querían, haciendo lo que ellos entendían, y buscaban más la satisfacción humana que las cosas espirituales y las cosas del cielo. Y aquí Jeremías le dice que tus profetas vinieron para ti y hablaron vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Si ellos, esos profetas, le descubren su pecado para que el pueblo se volviese a Dios y para impedir el cautiverio. Cuando Juan el Bautista dice la palabra, que Dios dice, yo enviaré a mi mensajero, a Juan el Bautista, el cual va a preparar el camino, que Dios iba a preparar el camino para el Señor. Dice la palabra que el mensaje de Juan fue el siguiente. En Mateo, en el capítulo 3, Juan empieza a predicar este mensaje. Y dice, y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Es decir, Juan le está diciendo a ellos, arrepiéntanse, generación de víbora. Entonces, ¿por qué le está mandando al arrepentimiento? Porque todos hemos pecado y necesitamos caminar en el camino de la voluntad de Dios, no del mío, no de mi vanidad, que fue lo que hizo Satanás con Eva, que la engañó para extraviarla del camino de la verdad. Dios le dice al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, si tú guardas mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, que yo te prescribo hoy, yo te voy a bendecir. Pero es si guarda la palabra de Dios, no si hace lo que tú quieras. Pero la Biblia nos enseña que ellos venían y hacían muchas veces lo que querían, de tal manera que un momento, dice la palabra que Moisés duró 40 días, estaba allá en el monte y ellos se corrompieron de tal manera que dijeron, Moisés no ha bajado, vamos a hacer un Dios. Hicieron un Dios y de ahí salió un becerro. Empezaron en su idolatría y se olvidaron de Dios, y dice que la ira de Dios se enfureció con este pueblo. Ahora, escuche esto. Juan vuelve y dice, en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 9, dice, no pensáis decir dentro de vosotros mismos, no piensen decir dentro de ustedes mismos, porque hay algo que se llama la justificación, porque nosotros nos justificamos y entendemos nosotros que estamos bien. Es que el bienestar muchas veces que yo entiendo no es el que Dios ve, porque Dios dice que debemos convertirnos y arrepentirnos de nuestro pecado. Y usted dirá a lo que quizá cuando alguien te habla de la palabra de Dios, y usted dirá, Dios conoce mi corazón, hermano. Sí, pero la Biblia dice que no es por tu corazón, es por su fruto, porque Dios conoce tu corazón. Pero la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Dice aquí, da frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, aquí vemos nuevamente que Juan el Bautista dice, no pensáis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Vuelve a hablar de fruto. ¿Fruto qué? Digno de arrepentimiento, que fue lo que el pueblo de Israel no hizo. No había fruto digno de arrepentimiento. De tal manera que Jeremías dice, tus profetas te predican vanidad y no te hablan del arrepentimiento. No te hablan de que tienes que arrepentirte y caminar a la voluntad de Dios. Hoy día en las iglesias, si usted habla de arrepentimiento, la gente se va, porque la gente no quiere ser confrontado por la palabra de Dios. Pero entonces ahora vienen los profetas, los falsos profetas, y empiezan a hablarte de bienestar, empiezan a hablarte de vanidad, empiezan a hablarte de cosas que tú quieres oír, y tú dices, bueno, a esta iglesia me mandó Dios, porque es donde yo me siento bien, es donde yo no soy confrontado por la palabra. Y al no ser confrontado por la palabra, empiezo y camino bien y me siento bien y digo, Dios está conmigo, Dios me ha bendecido. Y eso era lo que pasó con el pueblo de Israel, que ellos se sentían seguros, ellos se sentían que era la nación más fuerte que había en ese tiempo, y así mismo era porque Dios estaba con ellos. Pero por el pecado dice que Dios permitió que ellos fueran cautivos por Nabucodonosor, llevado cautivo a Babilonia.
Y esa cautividad que ellos duraron 70 años, vivieron 70 años de opresión, triste y angustiado. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Por eso aquí Juan el Bautista vuelve y dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, está hablando de fruto nuevamente. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y sabe lo que dice? Su aventador está en su mano y va a limpiar su era y recogerá su trigo en el granero. Trigo. ¿Qué hace? Queda el trigo, fruto. Y dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Por eso cuando dice que lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, no está hablando del fuego espiritual, está hablando del fuego que quema, del fuego de juicio, del fuego que destruye, de ese fuego, porque si no damos fruto digno de arrepentimiento, ese fuego nos va a destruir. Porque la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel había fallado a Dios en el desierto, dice que Dios descendió y abrió y fuego cayó y consumió el campamento por el pecado. Y aquí entonces el Señor nos está hablando de que debemos de caminar una vida de arrepentimiento. Si un profeta te está hablando de bienestar, de más de cosas de esta vida, y no te habla del cielo, porque cuando hablamos de las cosas terrenales, son temporales, pero las cosas espirituales son eternas. Jesucristo, el día que murió y resucitó, dice que se le presentó a los discípulos por 40 veces, a ellos por 40 días, y le hablaba del reino de Dios. ¿De qué le hablaba? Del reino de Dios, para que ellos miraran el reino de Dios, para que ellos se enfocaran en el reino de Dios, para que ellos pensaran en el reino de Dios. Y era lo que Dios quería con este pueblo, que ellos miraran a Dios como su rey. Entonces, acontecen cosas en nuestra vida muchas veces porque nosotros caminamos en la vanidad. Este pueblo de Israel fue llevado cautivo por 70 años en Babilonia porque se llevaron de sus profetas, se llevaron de aquellos que no lo confrontaban con el pecado. Ahora que todas las cosas para ti te van a ir bien, que está de moda, hay algo que está de moda que a ti te va a ir bien, que las cosas vienen, cosas grandes para ti. Explicar por la palabra. Cuando digo de bienestar, la Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente tendrán que padecer persecución. Cuando usted quiere vivir piedad, cuando usted quiere vivir piadosamente, usted va a tener levantamiento y va a tener persecución. Quizás ese no es un bienestar muy bien para la parte humana, pero es provechoso para lo porvenir. Porque la Biblia dice, no hagan tesoro donde el orín y la polilla corrompe, porque donde esté vuestro tesoro estará también vuestro corazón. No hagan tesoro aquí en la tierra, más bien hagan tesoro en el reino de Dios. Pero ¿qué pasa con este mensaje? Bueno, que este es un mensaje que como que no me encaja mucho, porque es un mensaje que confronta la parte humana. Es un mensaje que confronta nuestro modo vivendi. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es un bienestar humano. Un bienestar que pasa. Si las cosas perduraran para siempre, amén, yo lo recibo. O si la gente no se muriera, amén, yo lo recibo. Pero hay algo que se llama la muerte por causa del pecado. Hay un castigo que es la muerte. Pero a eso vino Cristo, a darnos vida. Pero no una vida que pase, es una vida eterna. Por eso es que todos los discípulos, apóstoles, cuando servían, miraban del otro lado de la gloria, miraban la patria celestial, miraban la tierra que Dios le había prometido, la ciudad celestial. Y hoy en día se ha quitado la esperanza a la persona de mirar el reino de Dios y la ciudad celestial para mirar una tierra que mire lo que pasa. Hay catástrofe, hay muerte, hay persecución y los días van a ir de mal en peor. Pero el pueblo debe de despertar. No te lleves de esos profetas que solamente viven hablándote cosas vanas y no te hablan de la palabra de Dios para que vivamos una vida de arrepentimiento. Escucha la palabra de corrección, aquella palabra que te acerca a Dios. Dios te bendiga, comparte, suscríbete y dale me gusta para que esta palabra llegue a más personas. Busquemos a Dios, acerquémonos a Dios y vivamos una vida de arrepentimiento ante Él. Dios te bendiga. Shalom.